Entre ausencias y malos niveles, solo hubo 8 argentinos que rindieron bien en los últimos días. Vamos a hacer el ranking, el top 10 de los argentinos tenidos en cuenta por Scaloni para el Mundial. Bienvenidos amigos a un nuevo contenido acá en el canal. Bueno, como saben ustedes, hay 65 apellidos en carpeta en la base de datos de Scaloni y en la mía, y esos son los futbolistas seguidos. Pero este fin de semana hubo demasiados ausentes y por eso vamos a comenzar por el puesto número 8, porque el 8 del fin de semana va a ser Nicolás Otamendi, que fue parte este fin de semana de la goleada frente a Moreirense y tuvo un buen rendimiento contra un equipo medio, un equipo de mitad de tabla de la competencia portuguesa. Otamendi dominó la defensa. Schetiner es el 9 de ese equipo de Moreirense, que no rindió bien, apenas tocó la pelota. De hecho lo tuvieron que cambiar en un momento porque no estaba dando pie con bola. Otamendi dominó el área propia, 8 acciones defensivas, ganó 8 de 11 duelos, un buen ratio, una buena cantidad. Apenas generó faltas, un debe que suele tener el Otamendi de los últimos tiempos. 90% de efectividad con pelota, esto es algo que siempre sucede. Probó 9 pelotazos en largo, clavó 6 que llegaron a destino, con lo cual también fue una opción de salida muy fiable. Buena tarea de Otamendi durante este fin de semana en un partido, te repito, mitad de tabla, el rival tampoco tan difícil, pero estamos hablando de un Otamendi que hace una semana se mandó una cagada contra un equipo en descenso, así que buen rendimiento del defensor central. Vamos a ir a McAllister, que va a ser el número 7 del ranking de esta semana. Hizo un buen partido frente a Everton, tal vez con otros rendimientos individuales le costaba más o no entraba, porque creo que Alexis puede ofrecer muchísimo más. Creo que está de vuelta, creo que poco a poco va mostrando lo que puede ofrecer al conjunto de Arne Slot, pero todavía falta para ese Alexis McAllister, rueda de auxilio, jugador determinante, un líder con pelota que se veía en la temporada pasada. No tiene asistencias, no tiene jugadas generadas en ofensiva. Este fin de semana jugó más adelantado respecto a Curtis Jones y Gravenberch, que fueron el doble 5 entre comillas, porque van cambiando de posiciones. Estuvo más cerca de Ekitike que de la defensa de Liverpool. Pero creo que la tarea fue positiva y además sobrevivió a un topetazo al minuto 85, chicos, que fue durísimo. Le podría haber generado una lesión, pero creo que el partido en general de McAllister, sin la brillantez de otros tiempos, fue positivo. Un paso hacia adelante en la recuperación de nivel que necesita este futbolista y que no ha tenido en los últimos meses. El número 6, y ya para cerrar esta parte, qué rápido se hizo, claro, son muchos, está Valentín Barco. Valentín Barco tuvo un buen rendimiento este fin de semana en el partido de Liga frente a Llorent, un encuentro trabado, chato, aburrido por momentos. Generó la situación más clara del conjunto de Racing de Estrasburgo en la primera mitad a través de un centro a la cabeza. Un buen centro preciso, pero poco más en la primera parte. En la segunda creo que se soltó, se dedicó a distribuir la pelota, a hacer ese futbolista de tareas principalmente ofensivas. Fíjate que intentó 57 pases en campo rival, una gran cantidad, y de esos apenas erró 4. O sea, anduvo muy preciso en ofensiva, no siempre con pases laterales, siempre punzante, siempre hacia adelante. Una buena cantidad de centros, una buena cantidad de pelotazos en largo, de cambios de frente, de intentos de sorprender a un rival al que no le podían entrar. Generó 3 chances en total, bastante claras por cierto, pero lamentablemente no se pudieron aprovechar, también debido al 9 argentino, que ahora te voy a estar comentando lo mal que la está pasando Panichelli en las últimas semanas desde que fue convocado con Argentina. Vamos a mostrarte en pantalla quiénes fueron los ausentes de la semana, que son bastantes, más de 20. Algunos porque estuvieron en el banco, otros porque siguen recuperándose. Algunos nuevos lesionados. Nico Domínguez está sufriendo con su líquido en la rodilla, veremos cómo va esa recuperación. Dibu Martínez tuvo una lesión a principios de diciembre que lo tuvo a maltraer y ahora lo están haciendo descansar. Algunos suspendidos también por acumulación de tarjetas o por una tarjeta roja, y muchos jugadores que sus clubes no tuvieron actividad, por ejemplo, no sé, Foyt por alerta de lluvias, o algunos que no tuvieron partidos en la liga local y por eso no son parte del ranking. Aprovecho acá para decirte que si llegaste hasta acá, y en este ranking caótico mucho más te lo pido,
Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para que te avise por futuros videos. Es clave para seguir creciendo y te agradezco de corazón porque estamos llegando al final de los rankings de este año. Voy a cortar unos días, seguramente me tome una semanita de descanso y después volvemos con todo, con secciones nuevas y mucho material. Vamos a hablar de los que no estuvieron tan bien. Está Emiliano Buendía, que ingresó 15 minutos y curioso o no, no participó de los goles, pero Aston Villa dio vuelta al partido con él en cancha. Algo es algo. Venían de perder 2-1 contra West Ham, entra Buendía, lo dan vuelta. Qué sé yo. Discreto partido de Molina que sale a la mitad en el encuentro ante Valencia. Discreto Nico González, apenas atacó con profundidad, poquito. Juliano creo que se abocó más a la tarea defensiva junto a Molina. De hecho, estuvo bastante floja esa banda, que a atacar no anduvo bien. Y el otro argentino que estuvo en ese partido, muy flojo, Julián Álvarez, no tuvo un buen partido, apenas tuvo 1 o 2 toques en el área rival, no pateó entre los 3 palos. Fue uno de los 3 jugadores del Atleti en cancha con menos acciones con pelota, como para que te des una idea de lo poco participativo que está. Y no tiene ni una acción peligrosa en ninguno de los últimos 135 minutos de liga del Atleti. Lo cual habla muy mal de su incidencia ofensiva y también, claro, de la disposición de Simeone. Pero bueno, muchos me dicen, che, no critiques a Simeone por el mal nivel de Julián. Bueno, mucho se explica desde ahí. No ingresó bien Almada en la última media hora de partido. Valerdi ingresó en Olympique de Marsella media hora para lo que fue la victoria por la mínima del conjunto francés. Cuti Romero fue parte de la vergonzosa, me duele, derrota del Tottenham este fin de semana, que fue un 3-0 frente a Nottingham Forest, durísimo. Troilo jugó la segunda mitad frente a Lazio, le costó al futbolista de Parma. Castellanos fue otro que tuvo un partido flojo, sin contundencia, es algo bastante en sintonía con lo que viene jugando. Otro que anduvo flojo fue Panicelli, el 9 argentino que fue convocado por Scaloni. Desde que fue convocado lleva 9 partidos sin gol, o sea, le pegó para mal. Carboni ingresó unos segunditos en Inter Genoa. Poca actividad. Lo de Garnacho es difícil de resumir porque si ves la generación de oportunidades es para Power Ranking y puestos altos, te diría. Pero su contundencia es tan mala que no puedo decirles, che, jugó bien, porque a fin de cuentas tuvo 3 oportunidades clarísimas de gol y las desperdició todas. Entonces, a mí me gustan mucho estos jugadores con ímpetu, con ganas, y, a ver, que se van a comer la cancha, que son picantes, me gustan. Garnacho es un futbolista que me parece atractivo de ver futbolísticamente, pero erra tanto, que difícil valorarlo. Es una pena porque si ajustara la puntería sería un extremo, un delantero top, pero de momento no lo es. Flojo partido de Enzo, para mí tiene mucho que ver con el cansancio, se notó, perdía pelotas boludas, había ciertas cuestiones que no son propias de él y tienen que ver con que está jugando mucho, necesita descansar. Santi Castro jugó media hora ante Juventus sin ningún tipo de peligro generado. Mastantuono ingresó apenas 5 minutos en la sufrida victoria de Real Madrid. Reemplazó a Vinicius y sumó sus primeros minutitos desde la pubalgia. Flojo nivel de Ángel Correa en la final, en el partido decisivo frente a Toluca para un título. En los 90 no juega bien y en lo que fue la tanda de penales el equipo termina dando la vuelta porque patean todos. Y Ángel Correa patea 2 veces. El primero lo mete, el segundo lo erra y ese define que Toluca gane el partido. Una verdadera pena, pasó de héroe a villano. Nico Paz, flojo en el encuentro de Roma-Como. Estuvo muy flojo Nico Paz, no logró sortear marcas, tuvo alguna que otra oportunidad generada en la segunda mitad principalmente, pero flojo. Licha está volviendo poco a poco, me alegra un montón, ya jugó 20 minutos en el United durante este fin de semana. Mal partido Alan Varela, de hecho están criticándole mucho su incapacidad para sacarse marcas de encima. Ahora en la liga portuguesa están todos marcando individualmente al 5 de Porto, saben que es la clave, saben que es el futbolista por el que gira todo el circuito y él no logra salirse de esa marca como si lo hacen otros 5, no sé, del calibre de Barrenechea o Maxi Perrone. Una pena porque ya están pidiendo que pongan a Pablo Rosario, que es el suplente de Alan Varela, por su mal nivel. Y Lo Celso es el último de los que vamos a repasar porque jugó apenas media hora en Betis. Creo que ingresó bien, pero fue un partido chato del conjunto español.
que está prescindiendo de él porque no está rindiendo bien Lo Celso. Y la mención de honor va a ser para Lucas Beltrán, que hace rato no está en la selección argentina, pero este fin de semana hizo un golazo frente al Atleti, un bombazo desde afuera del área para poder empatar la cuestión en ese entonces. Vamos a ir al puesto número 5, que va a ser Enzo Barrenechea, que hizo un gran partido, aunque otra vez tuvo un error que terminó en un remate, una ocasión peligrosa del rival, tal como le sucedió la semana anterior. Pero más allá de eso, defendió una banda, lo hizo muy bien, creo que con pelota anduvo espectacular. Sin ella, 15 acciones defensivas entre entradas, intercepciones, despejes, recuperaciones. Muy bien, gana 6 de 8 duelos, una buena cantidad para instalarse en la mitad de la cancha y saber que nadie iba a pasar por él. Con pelota anduvo impecable en corto, pero flojo a nivel en largo, porque intentó varios cambios de frente y pelotazos en largo que no anduvo bien. El número 4 va a ser el primero que para mí, no te digo que brilló, pero fue una de las figuras del partido por lo menos. Y es Matías Soulé, que hizo un buen partido en Roma, fue ampliamente superior el equipo de Gasperini al de Cesc Fábregas, el conjunto que no tuvo a Perrón entre sus filas y que Nico Paz no pudo destacar. Bueno, el gran argentino de este partido fue Matías Soulé. El argentino está poco a poco volviendo a su nivel. Ya no es tan caótico como antes, pero sí, más allá de no generar ese caos en ese orden que quiere Gasperini, creo que lo hace mejor. Tiene una tarea específica, pero es decisivo. Generó 3 ocasiones totales, una de ellas es la asistencia en donde la baja y se la cede a Wesley, lateral derecho, para que logre marcar el único tanto del partido. Además de eso, luchó mucho a nivel defensivo, de ahí que la banda izquierda del Como sea un desastre, no lo pudieron pasar, ni a él ni al lateral Wesley. Anduvieron bien en ofensiva, es un gran tándem de la liga actual y Roma se erige como el equipo con más puntos sumados en 2025 en liga italiana. Increíble. El tercer puesto va a ser para Jerónimo Rulli, que hizo un partido decisivo ante Mónaco. Mezcló todo, lo bueno y lo malo de Rulli. Sí, tuvo 5 tapadas, 6 despejes por alto. La primera media hora fue prácticamente del Olympique de Marsella, pero en la mitad de ese primer tiempo, a los 30 minutos más o menos, empezó la actividad de Mónaco y la primera tapada de Rulli. A ver, tiene algunas de esas salidas extrañas, muy del arquero ex pincha, que son muy de él, son jugadas arriesgadas donde lleva al límite la salida y podría terminar en jugadas peligrosas y muchas veces zafa y otras veces no. A los 73 saca la que para mí es el gran tapadón de partido, porque le corta el paso a Minamino de una manera espectacular. De hecho, Minamino fue el hijo de Rulli durante todo el encuentro. A Rulli además le hacen 2 goles, ambos en posición adelantada. El segundo es una definición espectacular. Y la última, ya para sostener el 1-0, llega con un tapadón que mezcla lo mejor de ambos mundos. Un Rulli con esos reflejos espectaculares, pero también un rebote que podría haber terminado en gol si no cortaba a su defensor. En el balance fue un buen partido. Vamos a reconocérselo que fue un buen partido, pero arriesgado, como siempre. El número 2 va a ser Senesi. Ustedes dirán, Juli, el partido terminó 4-4. O sea, el equipo de Bournemouth recibió 4 goles. Sí, hermano, pero Senesi individualmente rindió bien. Fue el mejor de esa defensa y uno de los mejores del Bournemouth durante el partido frente al Manchester United. Hizo lo que tenía que hacer, al menos él. 9 despejes, 4 tiros bloqueados, 5 recuperaciones, gana 9 duelos. O sea, si vos sos fan de las estadísticas, Senesi te va a hacer brillar. Si sos fan de los despejes, él es el amo y señor. Y si sos fan del Bournemouth, sabés que es el mejor defensor y el mejor futbolista, de alguna manera, que ha tenido el equipo frente a este rival. Podría haber sido más abultada la cantidad de goles que generó el Manchester United si no fuera por la actividad de él, que de alguna manera aportó para que sea un 4-4, un empate. Ni Truffert, ni Diakité, ni tampoco Smith estuvieron a la altura. Yo no entiendo cómo Soler no suma minutos en este equipo. No lo entiendo. Sería un gran socio para Senesi, que tuvo un buen partido. Y vamos a ir al número 1, que es, sin lugar a dudas, Lautaro Martínez, de gran actividad este fin de semana frente a Genoa. Primero es quien asiste a los 6 minutos, asiste entre comillas, porque creo que lo mejor de esa jugada es como corre y no da por perdida la pelota. La asistencia es un pase simple y después la definición de Bisek es espectacular y hasta con mucha confianza, porque no sé si era la mejor posición de remate. El capitán tuvo varias jugadas de peligro generadas, varios remates y no solo tuvo la asistencia, sino además el gol,
que es un gran bombazo después de lucharla como un toro en el área. El Inter terminó sufriendo por el 2-1 de Genoa, pero bien, buen partido de Lautaro Martínez que fue clave para la victoria. Así cerramos un ranking mucho más corto que otros, mucho más simple, pero espero que te haya gustado. Nos vemos en apenas unas horas con el análisis completo de ¿cuántos mediocampistas de elite tiene la selección argentina? Te lo cuento mañana.